Inge, Sí, dime. Inge, estaba dando el control de lectura y me sale que el formulario no ha sido aceptado. Me sale un error. Será la plataforma. No sé, porque justo ya estaba por terminar, pero me salió las SKI enviadas incorrectas y el formulario no ha sido aceptado. Y me faltaban preguntas aún. Vuélvete a meter. Vuélvete a meter, hijo. No queda de otra. Ya. No te acuerdas No de me tus sale. respuestas. No, a ver, veamos. ¿En cuánto tiempo se termina el control de lectura? Todavía faltan 7 minutos. 6. Ya. Inge, Inge, una pregunta. Sí, dime. A mí también me pasó ahorita lo mismo de que se salió. Se salió y no alcanzaron a enviar. O sea, no, me salió en la parte superior me salió como error, su formulario no está completo y se salió. Me dijo, anote sus respuestas, pero lo que ya iba a cambiar se salió así de golpe. ¿Qué estará pasando, chicos? Bueno, les voy a dar hasta las 7:50 para que revisen ya. Sí, sí, sí. Inge, a mí también se me acaba de salir otro error. Me dice que un parámetro faltaba, un parámetro necesario faltaba y se me cerró. A mí también se me cerró. Ahorita que estoy... Bueno, le voy a cambiar. Ahí está. Alguien nos está dañando la mañana. Voy a ponerles hasta las 7:50 a ver qué pasa con eso. Ya se presenta. Otra vez sale error. Sí, alguien nos está... A mí en cambio me sacó de la sesión. Inge, ahorita me salió de la sesión. Se salió todo. Sí, verdad, se salió de la sesión. Bueno, cambié para las 7:50, volvamos a entrar.
Sí, bueno, a las 7:50 pues, paramos y luego hacemos otra vez. Intenten por favor entrar otra vez, que sí está medio raro.
Inge, ¿Aló? Sí. bueno, sí, buenos días, ¿cómo está? Oiga, Inge, ahorita yo le escribí en el chat porque verán, estaba sin internet en mi casa. Entonces justo ahorita me acaba de regresar, pero estaba viendo el tiempo ¿cómo se llama? Del cuestionario y aún no le hago porque no alcanzo, Inge, o sea, tengo 2 minutos, bueno, ya no tengo ahorita tiempo. Ya te Entonces va a quería tocar hacer preguntarle si otro día el control, otro control y te duplico la nota ya. Ay, ya bueno, Inge, ya muchas gracias, porque justo eso le quería comentar. Ya. Ya, Inge, gracias. Bueno, chicos, hoy empezamos esta parte de la materia que son procedimientos o algunos les llaman subrutinas, funciones y también variables locales y el entorno de las variables. ¿Ok? Bueno, esto nos permite estructurar de mejor manera la programación, el programa que sea más legible. No necesariamente quiere decir que el programa sea más corto, simplemente que podemos llevar una mejor estructura de lo que está pasando. Pues lo que vamos a hacer es dividir al problema principal en subproblemas, luego implementaremos un algoritmo principal que pues se implementará en varios subalgoritmos. ¿Okay? Esto a la práctica pues ya queda más claro. Solo hay que tener en cuenta una cosa. Las funciones devuelven resultados, los procedimientos o subrutinas no. ¿Okay? Las funciones son controladas por el programa principal y las subrutinas en un momento toman el control del programa. ¿De acuerdo? Por determinada, cuando yo lo llamo, pues la subrutina se encargaría de la ejecución del programa. En cambio, en las funciones devuelven un resultado, sobre las funciones tiene control el programa principal. Son las dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? La primera, que las funciones devuelven un resultado, los procedimientos no necesariamente. Y las funciones son controladas por el programa principal, los procedimientos o subrutinas toman por un momento el control del programa principal. Es decir, que cualquier cosa que se esté ejecutando fuera del procedimiento, se requiera que se ejecute fuera del procedimiento, no va a ser ejecutado mientras el procedimiento no devuelva el control. ¿Ya? Bueno, hay varias palabras: return, devolver, cosas así. Pero bueno, eso mientras vamos en la práctica vamos a ir realizando varios ejercicios para ir entendiendo esos criterios. Bueno, los ejercicios que he propuesto para el día de hoy son el movimiento de una partícula, bueno, el movimiento del péndulo que tenemos del programa aquí, miren, tengo el programa aquí, les paso. Ven que tenemos el programa ahí. Lo voy a escribir utilizando funciones. También el movimiento de una partícula, bueno, eso lo voy a hacer otra vez. Pero la idea es utilizar funciones. Como les digo, la utilización de funciones y la utilización de procedimientos no significa que el código va a ser más corto. Lo que significa es que el código va a ser más legible y mejor estructurado. ¿Ya? Bueno, entonces empecemos con este ejercicio para el movimiento de una partícula. Acuérdense que para el movimiento de una partícula lo que vamos a hacer es que la posición va a ser igual a una posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio, ¿no es cierto? Más un medio, si es con aceleración constante, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces lo voy a poner así. Y la velocidad, como eso ya quedaría totalmente descrito, ¿no? Y la velocidad, vamos a hacer así como velocidad inicial más velocidad, perdón, más aceleración por tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí habrá que pedirle al usuario que ingrese el tiempo máximo de observación. Aquí habrá que pedirle que ingrese la velocidad inicial, la posición inicial. Nosotros podemos establecer un valor de aceleración o pedirle al usuario que ingrese la aceleración. Bueno, todo eso vamos a hacer primero un programa
simple, que todo lo ingresamos por nosotros mismos en el programa y luego le pedimos al usuario que esto ingrese. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer uno nuevo y es fácil, ¿no? Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, los comentarios, programa para analizar el MV, y las entradas vamos a poner definir, ¿no? Definir, pues tendríamos que poner la posición inicial, la velocidad inicial. Ya, ahora en esta parte cuando hacemos funciones y vamos a declarar nosotros las variables, sí es bueno que tratemos de usar nombres que permitan identificar de manera más clara las variables, ¿ok? Entonces yo puedo poner post x inicial, que significaría la posición inicial en x, ¿no? Y la velocidad en x, porque estamos analizando solo en x, velocidad inicial en x, y bueno, lo vamos a definir como real. Punto com. Bueno, podría poner, por ejemplo, posición inicial así, o así, no, podríamos ponerle así. Da igual, como le nombremos. O velocidad inicial en X también. Bueno, me voy a ahorrar eso, le voy a poner post nada más. Acuérdense que nosotros luego vamos a programar en arquitecturas bien pequeñitas de computadoras, entonces estos nombres van a ocupar memoria y yo necesito tratar de mantener la memoria del programa lo más óptima posible, ¿no? O sea, más bien óptima, no lo más óptima, sino óptima. Entonces, bueno, ya con esto me identifico. Y lo vamos a definir como real. ¿Ya por qué hay error ahí? Ah, perdón, definir como real. ¿Okay? Y nos faltaría también escribir, por ejemplo, la aceleración, que le vamos a poner el tiempo máximo que va a ingresar el usuario. Y también la aceleración del sistema como real. Entonces veamos. No hay más. Vamos a definir una variable t para considerar este instante o tiempo si no está reservado, ¿no? Como real. Y vamos a declarar también la variable h para el paso del tiempo, ¿no? Bueno, eso sería lo que tendríamos que declarar como todas las entradas. Y aquí vamos a definir una salida. Las salidas que serían la velocidad para cualquier tiempo, posición en X para cualquier tiempo no inicial, la velocidad en X para cualquier tiempo también como real. Bueno, en el proceso o en el procedimiento lo que puedo hacer es llamar al usuario que ingrese cada una. Lo que yo voy a hacer es simplemente les voy a poner aquí mediante el teclado, luego vamos a hacer que el usuario las ingrese, ¿no? Entonces decimos que la posición inicial va a ser igual a 0. Vamos a mandarle con una velocidad inicial en X. También le vamos a mandar con una velocidad, le voy a poner 0,2, ¿no? metros sobre segundo. Y le vamos a poner que la aceleración va a ser igual a 0,01 metros sobre segundo al cuadrado. Podría ser mayor, ¿no? Perdón. Y el tiempo máximo de máximo sería igual a 2 segundos de análisis, ¿no? Aquí, déjenme un cambio por esto.
por último tendríamos que poner con qué valor va a empezar el análisis, ¿no? Entonces vamos a poner, perdón, vamos a hacer el análisis con qué intervalo, y lo que voy a poner aquí será x 0.01. Entonces en pasos de 0.01, bueno, para que no me salgan muchos valores le voy a poner 0.1. Ya, lo iniciamos el tiempo. Si vamos a analizar desde 0, ponemos el tiempo igual a 0. Y ponemos un mientras el tiempo sea menor que el t máximo, el tiempo máximo. Entonces hacer, ¿no? Hacer. Y entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a calcular la posición inicial. Perdón, la posición en X va a ser igual a la posición inicial. A la posición en X más a la velocidad inicial en X por el tiempo. Y aquí tendríamos más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Ya. Y la velocidad va a ser igual a velocidad inicial más un medio, perdón, más aceleración por el tiempo. Bueno, ya calculamos el tiempo para, perdón, la posición velocidad para el tiempo t, para hacer, ¿no? Y entonces damos un nuevo paso. Lo que hago es tiempo va a ser igual a tiempo más h. Entonces ya dimos un nuevo pasito, ¿no? Entonces ahora voy a calcular con 0,1, vuelvo a hacer esto, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1, 1, 1, 1, 9, hasta llegar al 2. Entonces para que llegue al 2 aquí nos toca poner menor o igual. Ya. Para que nos impriman los resultados, o sea, si pongo aquí imprimir, miren, la posición, la velocidad en X me va a imprimir un solo valor. Bueno, lo que voy a hacer es escribir aquí los resultados, ¿no? Escribir para que me imprima a todos, ¿no? Todavía no estamos usando arreglos. Esto podríamos mejorarlo usando arreglos, pero ese es tema de próximas clases. Entonces ponemos a tiempo, al tiempo, y aquí ponemos tiempo, lo de siempre, ¿no? Coma, aquí ponemos segundos, la posición, es lo medido con estilos. Posición, un espacio también. Ya habíamos hecho, ¿no? La posición X, la pose X es, la posición, bueno. La posición y la velocidad. Ahora, si ustedes se fijan, estas estructuras pueden ser similares o siempre, por ejemplo, la escritura de los resultados pueden tener siempre una misma estructura. Entonces podemos aprovechar esas estructuras y escribir funciones y programas. El día de hoy vamos a trabajar con funciones y por ahí algún procedimiento. Luego nos concentraremos más en los procedimientos. Pues bueno, si analizamos esto, lo que hacemos es primero cargar las variables iniciales. Esto le vamos a pedir al usuario que ingrese todas las entradas. Todas las entradas serían estas, ¿no? Esto ya depende de cada programador. Podemos pedirle también el paso, pero esto le vamos a pedir al usuario. Le vamos a pedir también que
ingrese, bueno, el valor máximo y vamos a hacer esto, ¿no? Como resultado vamos a mostrar la exposición y la velocidad. ¿Ya? Esta sería la estructura de un sistema que hace todo en el programa principal. ¿Ok? Ya. Si queremos hablar de programación distribuida y tratar de realizar procedimientos, entonces lo que voy a hacer es tratar de realizar todos los pasos de estos mediante funciones y procedimientos. ¿Ok? Bueno, entonces lo que voy a usar el día de hoy son funciones para poder cargar, por ejemplo, los datos y para poder realizar ciertos procesos que están aquí dentro del programa principal. ¿Ok? Entonces, miren, lo que voy a hacer primero es una función para poder leer la posición en X. ¿Ok? Entonces, bueno, luego que vayan avanzando en programación, van a ver que esto por lo general es un estándar, al menos cuando se trata de programación orientada a objetos, que bueno, que ustedes luego van a ver en el curso de programación 2, algo parecido. Entonces, miren, lo que voy a hacer es una función para pedir al usuario que ingrese el valor de la posición en X. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que voy a hacer es ponemos el nombre de función, le estoy diciendo al usuario que voy a escribir, perdón, al programa que voy a escribir una función. Como les decía, la función devuelve un valor. Y entonces tengo que escribir el nombre de la variable en donde se va a almacenar ese valor. Entonces yo le pongo XO, teniendo en cuenta que, posición inicial, ¿no? Teniendo en cuenta que este XO luego se va a almacenar en esta posición inicial como real. Entonces estoy haciendo un procedimiento, perdón, una función para leer la posición en X. Entonces, ¿qué me debe devolver esta función? La posición en X como un real, ¿no? Como un real. Eso hay que tener en cuenta. Ya. Y con una flechita le asigno el nombre de de la función. Ahora, las funciones pueden como no pueden tener nombres. Entonces yo le voy a poner aquí leer posición en X inicial. O le ponemos leer posición en X nada más. ¿De acuerdo? Le ponemos enter y bueno, ya me aparece el fin de la función. Todavía no está escrito nada. Ya. Entonces, miren, la estructura es función, el valor que voy a devolver y el nombre de la función. Si la función tiene valores, es decir, si yo voy a enviarle un valor aquí, entonces le pongo. Pero ahorita no lo voy a poner. Ya. Vamos a identificar. En este programa, las variables globales, lo que leyeron en el control de lectura, son estas, ¿no? Son las que se definen y las que se puede usar durante todo el programa. Las variables locales son las que únicamente van a funcionar de manera local dentro de la función o dentro del procedimiento. Fuera de la función, esas variables no tienen fuerza, no pueden ser aplicadas. Que en este caso, la palabra XO, este va a ser una variable local y únicamente va a tener fuerza cuando yo escriba esta función. Entonces, miren, aquí si pongo escribir, y aquí pongamos ingrese a la posición inicial. Ya. Y lo que hago es leer y aquí vamos a poner que lea X sub 0, que es el valor que yo intento devolver al usuario, ¿no? Entonces, en esta variable que es sub 0 va a estar almacenado lo que el usuario ingresa por el teclado. Ahora, bueno, esto yo no testé, vamos a testearlo. Vamos a testearlo antes. Pues debería darme este resultado directamente, ¿no? Ahí está. Bueno, funciona. Bueno, ahí funciona, ¿no? Ya.
Entonces, miren, lo que voy a hacer, como esto funciona, lo que voy a hacer es utilizar esta función que he escrito para llamar la variable x y la voy a poner aquí. Ahora le ponemos leer posición en x. Miren, si ustedes ven, nos dice que ingresemos una posición inicial. Acuérdense que la posición inicial la habíamos puesto en 0 y debería darnos el mismo resultado que hace un momento, ¿no? Solo cambiamos. Entonces, de esta manera el programa como que se vuelve más estructurado, más limpio, más claro, ¿no? Porque la otra hubiese sido que en esta línea escriba escribir, ingresar la posición inicial, leer posición inicial, luego con velocidad, ingresar. Ahora, voy a escribir otra función para leer la velocidad inicial. Entonces, lo voy a copiar. Simplemente le voy a poner velocidad inicial y luego pongo aquí leer velocidad en X. Entonces ponemos ingrese la velocidad o la velocidad inicial. Velocidad inicial. Entonces ponemos aquí esto que está aquí. Y acá, en vez de escribir el valor y para que el usuario ingrese, pues podemos poner lo mismo, ¿no? Leer la velocidad en X. Ya, si le damos clic, nos pide que ya ingresemos la velocidad. Le ponemos 0.2. Y otra vez. Pero ahí creo que nos está fallando un cálculo ahora, ¿no? No está cambiando mucho, ¿no? Porque la velocidad, porque la aceleración es bastante chiquita. 0,01. Podemos ponerle una más, un decimal más grande y ver la variación. Ya. Y lo mismo, miren, entonces ya no se escribe esto, ¿no? Dentro del programa principal. Miren que estamos distribuyéndolo de mejor manera porque estos son líneas de código pues que van a estar aquí dentro del programa principal. Y si ponemos todo eso puede ser que perdamos la estructura y perdemos tal vez la lógica del programa. Pues cuando tenemos muchas líneas de código en el principal, lo que va a pasar es que nos perdemos al momento de depurar o revisar los errores. Pues bueno, lo mismo que tengo que hacer con todas las variables de entrada. Entonces, lo que le pido al usuario que ingrese. Entonces voy a poner A, leer aceleración y ingrese la aceleración. Entonces aquí leemos la A. Y esa A que leo con el teclado, luego le cargo a mi variable global, que es la aceleración. Entonces lo que hago aquí es, en vez de poner eso, le ponemos leer a 0. ¿Ya? Entonces miren, ya no escribo todo esto, no ingrese, lea, simplemente ya en el programa principal dice posición en X, leer la posición X. Mandamos, esta es una función que acabo de escribir. Entonces me ubico en la función y miro, dice, tengo que escribir, me mando un mensaje al usuario, leo la salida y se termina ahí la función. Acuérdense que ahora lo que ingresa el usuario está almacenado en esta variable de aquí. ¿De acuerdo? Ya. Cuando llamo la función, entonces digo, leer posición en X, entonces me carga el valor que el usuario leyó por teclado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta función es una función que devuelve un valor, como toda función, ¿de acuerdo? Y ese valor es cargado a la variable global posición X. Esta variable X sub 0 solo funciona dentro de este código, ¿no? Una vez que yo la llamo, pues se descarga aquí en la posición en X y ya la posición X sub 0 ya puede ser utilizado dentro del programa estándar. Si ustedes no hacen eso, utilizan otra variable y no la cargan, pues les va a aparecer 0 y no va a funcionar el programa. Bueno, le voy a poner 0.1, otra aceleración. Y vamos a ver, no sé. Le pongo otra Finge la aceleración. línea 18. Falta. La línea Está solo A por tiempo. Y debe ser ACEL. perdón, sí. Ven, por eso es lo que les decía, ¿no? Que es que si utilizo esta aquí dentro, entonces no me va a funcionar. Bueno, ahí está. Ahí varía, ¿no? Ya.
Y, gracias. Y lo que tenemos que hacer ahora es lo mismo para el tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que se tenga que leer por el usuario, lo que le vamos a hacer es una función para que la variable que lee el usuario pues sea cargado de esta manera, ¿no? Entonces le ponemos aquí el tiempo. Como les decía, no, esto no significa que el programa vaya a verse más pequeño. Leerte máximo. Y le escribimos aquí termo. Ingrese el tiempo para el análisis. Ingrese el tiempo máximo para el análisis. Ya. Entonces lo mismo le hago aquí, ¿no es cierto? Entonces leerte máximo. Leerte máximo. Ya está. Bueno, chicos, si ustedes se han fijado, estoy usando pos, letra mayúscula y luego letras minúsculas. ¿No? Miren, leer, pos, letra mayúscula, letras minúsculas. Esta nomenclatura se le llama camello. Por esto, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Se le llama el estándar de nombrar las funciones y las variables del tipo camello. Hay la otra que es con el guión abajo, ¿no? Por ejemplo, así, pos. ¿De acuerdo? Para poder hacer, no, para hacer legible el programa. Para hacer legible el programa. Bueno, yo voy a usar la nomenclatura del tipo camello. Ya, hay algunos, por ejemplo, que sugieren que cuando es función, también se empiece con letra mayúscula. Si es función, que se empiece con letra mayúscula. Entonces nosotros podríamos hacer, en este caso, que son funciones sin argumentos, empezar con letras mayúsculas. Esa también es la nomenclatura del tipo camello. ¿Por qué hago esto? Porque, miren que cualquiera podría pensar que le estoy asignando una variable, ¿no? Y lo que en realidad estoy aquí haciendo es invocando una función. Entonces les voy a poner así también con mayúsculas para que identifiquen que lo que estamos invocando es una función. Porque puede ser que alguien vaya a entender que estoy guardando el valor de la variable leer posición. Puede ser que por aquí esté una variable leer posición, le estoy asignando posición en X. Pero cuando empezamos con mayúscula, correcto, esto tiene que ver o es un subproceso o es una función. Entonces la persona tiene que buscar qué hace este proceso, esta función dentro del bloque de funciones o dentro del bloque de procedimientos o subprocedimientos. ¿Okay? Entonces ese va a ser el estándar que utilicemos. Vamos a empezar las funciones con mayúsculas, los procedimientos con mayúsculas y las variables vamos a empezar con minúscula y con el tipo camello, ¿no? Así pos, x, xbl, x. Si, por ejemplo, las variables, las funciones llevaran argumentos y yo pongo así, entonces ya está sobreentendido que esto es una función o un procedimiento, ¿no? Entonces ahí no hace falta poner la letra mayúscula porque la persona va a entender ya por los paréntesis que se está invocando a un procedimiento o una función. Pero en el caso nuestro de que no estamos llamando, no estamos enviando parámetros de esa función, entonces lo dejamos así. Ya, y aquí nos pide que ingresemos el tiempo, ¿no? Entonces le ponemos 2 y otra vez ahí está ya el análisis. Miren, lo que hemos hecho es estructurar esto de mejor manera, porque si no todas estas líneas hubiesen estado dentro del programa principal. ¿De acuerdo? Ya. Estas son variables ya propias nuestras del programa que deben estar en el programa. O sea, esto no podemos evitar que no esté ahí. ¿De acuerdo? Con esta primera parte, lo que yo quiero decir es que la lectura de variables o la lectura inicial de las variables del proceso siempre deben estar a manera de funciones. Bueno, luego vamos a ver otra forma también de hacer lo mismo, pero en este caso, como estamos utilizando las funciones, pues deben estar siempre a manera de funciones. Siempre, chicos. Si este es el programa principal, a esto se le llama el programa de interacción con el usuario o la parte que le permitimos al usuario interactuar con nosotros. Nos falta otra parte de interacción con el usuario que es la escritura de datos.
Entonces, los procedimientos de lectura y los procedimientos de lectura son la única parte que puede ser visible para el usuario. Y eso lo estructuramos así, ¿no? Ya. Escribamos, hagamos que se llama escribir. Okay. Para eso voy a usar otro que va a ser un subproceso. Se entiende como subalgoritmo también si lo vamos a utilizar en PCIN. Bueno, entonces les voy a poner un subproceso. Como les decía, el subproceso o el subalgoritmo no devuelven nada. Van a tomar el control por un instante del programa, pero no devuelven un resultado a diferencia de la función. Bueno, hay algunos que le ponen así, porque PCIN permite, ¿no? Puedo hacer eso. Pero bueno, no sería lo lógico. Lo que vamos a hacer es simplemente llamar al programa. Y le voy a llamar escribir datos. O escribir resultados, como ustedes quieran ponerlo. Bueno, pongámosle resultados. Abro y cierro paréntesis. Y aquí envío los resultados que quiero imprimir. Por ejemplo, quiero imprimir el tiempo, quiero imprimir la posición en X y quiero imprimir la velocidad en X. Ahora, no necesariamente deben tener los mismos nombres de las variables que son globales aquí. Por ejemplo, yo puedo haberle puesto tiempo, X y B. Vx, ¿no? Como la velocidad en X. Perdón, X, coma, velocidad en X, ya estaría ahí. Fin del subproceso, lo ponemos ahí. Ya. Entonces, estas van a ser las variables de entrada de este procedimiento, de este proceso. Solo van a funcionar dentro de este subproceso y no van a funcionar fuera de él, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que haga es que me escriba esta línea de aquí. En vez de tener una línea así larga de código dentro de del programa principal, voy a mandar esta línea larga al procedimiento, ¿no? Yo quiero que este procedimiento me escriba estos valores. Entonces quiero que me escriba la velocidad en X. Vamos aquí con minúscula porque son variables globales. Aquí las puedo llamar como yo quiera. Simplemente que tenga sentido. Entonces, miren. Este procedimiento lo que hace es lee las variables que quiero imprimirlas. Entonces quiero imprimir el tiempo, obviamente, la posición y la velocidad en X. Y las escribe, ¿no? Al tiempo T. Ya. Entonces, lo que tengo que hacer es, en vez de yo escribir esto, dentro del programa principal, llamar a escribir resultados, ¿no? Le pongo escribir resultados y le envío los argumentos que me pide. Entonces, miren que tenemos 3 argumentos. Tengo que enviarle una variable t que hace referencia al tiempo. Tengo que enviarle una variable x que hace referencia a la posición en X. Y tengo que enviarle una variable b, velocidad en X, ¿no? Ya está. Bueno, entonces miren, me dio el mismo resultado. Lo único que he hecho del programa principal es hacerlo más legible, ¿no? Más limpio. Okay. Estos son procedimientos, como les digo, de interacción del usuario. Leer las variables y escribir los resultados pueden ser procesos o funciones que las puedo representar en un solo bloque. Y de tal manera que el usuario ya va a tener una forma de interactuar de mejor manera con nosotros. Ahora, la otra forma que nos falta es escribir las variables de salida. Los procedimientos o funciones que determinen las variables de salida también deben estar aquí, ¿no? Como bloques de escritura, pero ya no de escritura en pantalla, ¿no? Hagámosle escritura en pantalla.
Esto vamos a hacerle escritura nada más. Ya. Este es lo que tal vez en inglés lo que haríamos es utilizar la palabra o lo que se entiende como get, ¿no? O sea, ¿qué quiero yo de este programa? Esto tiene que ver con la palabra set. Setearlo. ¿Qué debo yo poner en el programa? Entonces, se setean las entradas. Se consiguen salidas, pero también tengo que setear algunas salidas. Por ejemplo, posición y velocidad, que en sí sería la lógica del sistema. Entonces, miren, voy a escribir una función para escribir la posición en X, ¿no? La posición en X le vamos a poner simplemente X. Va a ser un programa que sea calcular, porque ya esto se calcula, no se lee, ¿no es cierto? Calcular la posición en X. ¿Qué necesito ahora sí para calcular la posición en X? Déjenme ver que estoy muy abajo. Y ahora, si nos fijamos en nuestro programa, para calcular la posición en X, aquí es posición inicial, muchachos. Perdón. Ya miren, para calcular la posición en X, lo que necesito es la posición inicial en X, la velocidad inicial en X, el tiempo y la aceleración. Entonces, para poder calcular esto, mi función debe tener 3 argumentos. A4, el tiempo y la aceleración. Pues eso lo voy a poner aquí. Entonces, para calcular la posición en X necesito de un tiempo. Ya está. Entonces necesito del tiempo. Ya, déjenme pasar acá. Ya necesitamos del tiempo. Necesitamos de una posición inicial en X. Necesitamos de una velocidad inicial en X. Y necesito de la aceleración. Cualquiera que ella sea, ¿no? Cualquiera que ella sea. No necesariamente nuestras variables globales. Las globales pues se usan dentro del programa principal o dentro del algoritmo principal. Esto simplemente voy a hacer una función que recibe estos 3 valores, estos 4 valores, perdón, y me devuelve la posición. Entonces aquí hacemos que la posición va a ser igual. Y aquí ya hacemos el cálculo, ¿no? Sería posición inicial más velocidad inicial en X por el tiempo, más un medio de la aceleración, un medio, 0,5, de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Ya. Bueno, entonces aquí sí hace falta, ¿no? Poner algo. Entonces ponemos programa o función para calcular la posición de una partícula que se mueve con MRV. Ya, entonces miren qué tenemos. Tenemos la variable de salida, los argumentos de entrada y tenemos el cálculo de la variable de salida. ¿De acuerdo? Ahora miren, si llamamos aquí a la posición, en vez de escribir todo esto aquí, llamo a la función, entonces ponemos aquí calcular la posición en X y le enviamos los argumentos que necesita, ¿no? Acuérdense que necesitamos enviar el tiempo, necesitamos enviar la posición inicial en X, necesitamos enviar la velocidad en X inicial y necesitamos enviar la aceleración. Ya. Una cosita, miren, aquí yo declaro cualquier variable tiempo, cualquier variable posición inicial en X. Y es la que uso para hacer este cálculo. Aquí, cuando invocamos la función, enviamos las variables globales, las que están en el programa principal, para poder realizar el cálculo. ¿De acuerdo?
Cuando creo la función, pienso en cualquier variable t, en cualquier variable posición inicial, en cualquier variable velocidad inicial, en cualquier variable aceleración. Velocidad inicial, ¿no? Hago los cálculos pensando que es el movimiento para cualquier variable. Y cuando invoco la función, pues invoco las variables que estoy usando en variables globales que estoy usando en mi programa principal. Ahora, lo mismo podemos hacer con la velocidad. Entonces, lo que hago aquí es función. Y aquí ponemos calcular velocidad, ¿no? Velocidad va a ser igual a calcular velocidad. Y le enviamos los argumentos que necesitemos para calcular la velocidad. Entonces, bueno, podemos ver nuestro programa, podemos ver nuestro análisis. Entonces, vemos que necesitamos la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Entonces, esta es una función que va a recibir tres valores, ¿no? El tiempo, que ahora va a necesitar de la velocidad inicial en X, y vamos a necesitar de la aceleración. ¿Ya? Y ahora sí calculamos. Velocidad va a ser igual. Y aquí lo que hacemos es la velocidad inicial en X más la aceleración por el tiempo. Entonces, función para calcular la velocidad. Ya. Y lo que hacemos entonces es llamarlo acá al momento de calcular la velocidad. Ya no voy a escribir esta línea de código, simplemente llamo calcular velocidad. Calcular velocidad. Y enviamos los argumentos que requieren, ¿no? Enviamos el tiempo, enviamos la posición, perdón, enviamos la velocidad en X, la inicial, y enviamos también la aceleración. Bueno, si ustedes van revisando, pues siempre se mantiene algo, está mal aquí. Ah, perdón, es ACEL, ¿no? ACEL. Otra vez lo mismo. Bueno, si ustedes revisen, pues se va manteniendo los mismos resultados del inicio, solo que ahora el programa se ve más legible. Como les decía, esto no hace que el programa sea más corto, sino que se entienda de mejor manera. Y cualquier persona que pueda ingresar a su programa, pues le va a quedar claro lo que ustedes están haciendo. Primero están leyendo un bloque de variables de entrada. Bueno, ya viene el proceso principal, en donde están llamando a una función para que calcule la posición inicial. Pues simplemente la buscamos por aquí. Luego llamamos a otra función para calcular la velocidad. Ya. Entonces se entiende que ya terminaron de hacer todos los cálculos, llamamos a otra para escribir los resultados. Ok, que está por aquí. Y volvemos a hacer el proceso hasta que se cumpla con esta condición. Ya. Bueno, por ahora no voy a sacar este procedimiento de aquí, ¿no? Lo vamos a dejar porque todo esto también lo puedo sacar de aquí. Mientras escribir lo saco fuera de aquí, le pongo proceso principal, lo llamo proceso principal. Pero bueno, por ahora no vamos a hacer eso. Ya, porque lo que podríamos hacer es leer. Y también podría cambiar todo esto por uno solo leer, un solo bloque procesar y un solo bloque escribir. Bueno, por eso todavía que veamos arreglos ya lo mejoramos. Ya, no sé, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Inge, ¿podría repetir, por favor, desde la línea 40, creo que es, o desde la línea, sí, desde la 46, por favor? Ya, miren, la línea 46, lo que hace el procedimiento no devuelve nada, ¿no? Por eso está como proceso. Entonces, su proceso, porque no voy a devolver nada. Entonces, en este proceso, cuando lo invoque dentro del proceso principal, aquí, cuando lo invoquemos en la línea 19, que es escribir los resultados de la posición velocidad, lo que va a pasar es que el programa va a tomar, el subproceso va a tomar control del programa y va a escribir esta línea, ¿no? Porque el metro cuadrado sí es solo un metro, ¿no?
Aquí es metro. Y aquí es metro sobre segundo. Ya. Entonces lo que va a pasar es que le va a llamar y va a escribir. En este caso solo nos va a escribir estos resultados. Este es un procedimiento que llama la escritura. Requiere que le enviemos 3 tipos de datos: tiempo, posición y velocidad. ¿Por qué le pongo estas variables? Porque él va a imprimir cualquier tiempo, cualquier posición, cualquier velocidad cuando yo lo llame. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estoy pensando no en el tiempo de acá arriba, sino en cualquier tiempo, en cualquier velocidad y en cualquier posición que se me ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, miren, este es su proceso. Si ustedes le envían un tiempo, una posición y una velocidad, él me la va a imprimir. ¿Ya? Entonces, cuando lo invocamos aquí, miren, ahora sí le digo, ¿qué tiempo quiero escribir? ¿No? Del programa principal. La posición del programa principal y la velocidad del programa principal. Ahora, eso sería para escribir, ¿no? Resultados. Miren, cuando voy a hacer los cálculos de mis procesos, por ejemplo, necesito calcular la posición y la velocidad, entonces también puedo utilizar funciones, ¿no? Funciones que me van a devolver una posición, o sea, esta, no importa cuál sea el movimiento, perdón, no importa cuál sea la partícula, nos va a devolver una posición. Y para poder calcular la posición, si pensamos de manera general, no simplemente en este ejercicio, vamos a necesitar de un tiempo, de una posición inicial, de una velocidad inicial y de una aceleración. Ahorita no estoy pensando en el ejercicio, simplemente en un problema que tenga en este en específico, ¿no? Sino que si es que necesitara calcular la posición. Bueno, la posición de una partícula que se mueve con mRV, pues va a ser esta, de cualquier partícula que se mueva con mRV. Y aquí lo que hago es llamar al cálculo de la posición de una partícula que se mueve con mRV, pero ahora me interesa enviarle mis variables, ¿no? El tiempo que estoy utilizando, la posición inicial que leyó el usuario, que escribió el usuario, la velocidad que escribió el usuario y la aceleración. Lo mismo puedo hacer con la velocidad y con cualquier cálculo adicional que pueda hacer, entonces lo envío a una función. Para calcular la velocidad necesito 3 variables, que va a ser el tiempo, la velocidad inicial y la aceleración, como lo determina el ejercicio. Y entonces aquí calculamos la velocidad para cualquier partícula, no en esta que ingresa el usuario, sino para cualquiera que pueda ingresar el usuario, es decir, para cualquier velocidad inicial, para cualquier aceleración y para cualquier tiempo que nosotros necesitemos analizar. Pues bueno, y aquí llamamos, ¿no?, que calcule la velocidad para este tiempo, el que estamos analizando, para la velocidad inicial que ingresó el usuario y con la aceleración que ingresó el usuario. Pues bueno, ya que se calculó, escribimos y volvemos a hacer este proceso, llamar otra vez a estas funciones, hasta que el tiempo llegue a ser 2 segundos, ¿no? O el tiempo que el usuario leyó en el tiempo máximo. Ya. ¿Algo más? ¿Quedó claro? Repito alguna parte. Inge, entonces Sí. la utilidad del subproceso como tal, ¿a qué se reduce? El subproceso lo que te hace es distribuir de mejor manera la programación, ¿no? Es decir, mira, porque la otra hubiese, por ejemplo, para escribir, comentemos esto. Para yo poder leer esta posición hubiese tenido que meter estas 2 líneas de código aquí. Y le pongo acá. Bueno, pero aquí ya debía haber puesto posición, porque esa es la variable que quiero leer, ¿no? Posición en X inicial. Ya. Lo mismo hubiese tenido que hacer para este de acá. ¿De acuerdo? Para este de aquí, para este de aquí y para este de aquí. Entonces, mira, que el programa principal, se va llenando de varias líneas de instrucción que, bueno, nuestros programas son bastante simples, bastante cortos. Estamos enseñando lógicas. Pero créanme que cuando ya ustedes están programando arquitecturas, incluso chiquitas como para robótica, esto va a crecer así enormemente. Esto es por el tipo de ejercicio que estamos realizando. En líneas que estamos hablando de
1200 líneas, de 800 líneas. Si hacemos una programación de este tipo, no vamos a poder hacer legible nuestra programación. Entonces, en el programa principal, todo lo que se pueda transformar en proceso, por ejemplo, el ingreso de datos es un proceso, la escritura de datos es un proceso, y dentro de un proceso más grande que se llama analizar el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, destruimos todos los procesos en su proceso, perdón, destruimos el proceso grande en sus procesos, como lo muestra aquí el diagrama este, ¿no? Entonces, acuérdense que nuestro proceso principal es analizar el movimiento rectilíneo uniforme de una partícula. Para poder analizar eso, en mi programa tengo que hacer. Podemos haber hecho esto como hacíamos en los otros programas, por ejemplo, en mi péndulo, ¿no? Escribimos o leemos, perdón, leemos primero las variables, luego las escribimos. Entonces podría haber hecho aquí todo eso, ¿no? Leer todas las variables y luego dentro del proceso principal y luego calcular y ahí mismo escribir. Pero lo que voy a hacer es las voy a destruir por subprocesos. Divide y vencerás. Entonces lo que vamos a hacer es la lectura, le vamos a hacer un subproceso, la escritura de resultados de un subproceso y los cálculos de determinadas variables también les vamos a hacer como subprocesos. Ahora hay que definir de estos subprocesos cuáles van a ser rutinas o subrutinas o como le conocen también subprocesos, también van ese nombre, y cuáles van a ser funciones. Esto es fácil. Si tengo que devolver un dato, pues función. Si no voy a devolver un dato, subproceso o subrutina, como se le conoce dentro de la programación también. Ya, entonces, es recomendado que la lectura de las variables sean siempre funciones. ¿De acuerdo? Siempre sean funciones. Por lo general, en vez de leer, bueno, leer la posición, yo me refiero que está leyendo, utilizan a veces la variable, la palabra set, o establecer, o setear la posición en X. Al usuario le digo, setea la posición en X, o establece la posición en X. Entonces le digo, ingresa la posición en X. Y con una llamada a esa función, como dice aquí, pues seteamos la posición en X. Y así me evito que estas líneas aparezcan dentro del programa principal. El programa principal debe estar lo más nítido y limpio posible, chicos. Debe contener las partes más importantes de la programación para que un usuario, pues, o un compañero de desarrollo pueda ingresar al código y le quede lo más nítido posible y sepa, ¿no? Ah, mira, estoy llamando a una función. A esta función lo que hace es manda un mensaje en pantalla y le pide al usuario que ingrese un valor y le carga aquí, correcto. Lo mismo con la velocidad, lo mismo con la aceleración. Ya, entonces, la lectura siempre, chicos, debe ser destruida en sus procesos. Aquí hago esto porque voy a cargar variable por variable, ¿no? Hago uno para la posición, hago uno para la velocidad, hago uno para la aceleración, hago uno para el tiempo máximo. Bueno, luego en un futuro se van a dar cuenta que este es el estándar para programar. ¿Okay? Ya, bueno, establezco, seteo, determino las variables de entrada y luego me paso ya al cálculo en sí, ¿no es cierto? Entonces ya empezamos a hacer los cálculos y vemos que la posición puede ser llamada por una función. Entonces ya no pongo el código aquí. Ahora, como les decía, por la simpleza de nuestros ejercicios, esto se ve así, ¿de acuerdo? Pero hay líneas que son bastante grandes y ponerlas en el programa principal va a afectar mucho. Entonces lo que hago es las destruyo en su proceso. Y todo lo que puedan ustedes destruir, pues lo destruyen. Por ejemplo, el cálculo de la posición en una función, el cálculo de la velocidad en otra función, la escritura de resultados en un subproceso, porque este no devuelve nada. Si se fijan aquí que no hay, por ejemplo, una variable y la flechita, porque este no devuelve nada. Simplemente hace parte del código en un subproceso, ¿no? Al imprimir aquí, hace parte del código y toma todo el control del programa en ese instante, ¿no?
Y bueno, luego seguimos con el programa de manera continua. Les decía, esto lo que hace es que el programa principal, se vea de mejor manera. Por lo general, bueno, es por también el tipo de herramienta que estamos utilizando, pero por lo general el programa principal se va a ir en un archivo y todas las funciones van en otros archivos. ¿De acuerdo? Entonces podría tener aquí archivos que llaman estas funciones. Si lo hago así, por ejemplo, quieren hacer un programa para el tiro parabólico, entonces podemos utilizar esta función, ya no escribirla, sino utilizarla. Bueno, esta herramienta, como es para principiantes, nos toca escribir todo de una. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Que luego estas funciones se la pueda llamar desde otro programa, de otro proceso, y me queden para poderlas reutilizar, se llama la palabra correcta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Inge, todo, o sea, en sí desde la línea 20, sería el programa hasta la línea 22, ¿no es cierto? Todo El lo demás programa sería, principal, por eso está aquí, ¿no? Algoritmo y esto. o Este sea, sería el programa principal. eso es lo único que va a importar a la hora si es que tenemos que almacenar código, ¿no es cierto? Claro, o sea, al momento, miren, vean, otra cosa, ¿no es cierto? Que funciona en programación. Al momento de ustedes, chicos, de escribir el programa, por ejemplo, en la mayoría de aplicaciones y en las aplicaciones que ustedes van a utilizar para programar microcontroladores o las herramientas que usamos para robótica, por ejemplo, digamos que necesitamos calcular la posición en X de un robot y llamo al método calcular posición X de un robot, que esto alguien lo escribió porque esto se hace siempre. Entonces, esto alguien ya lo escribió, no necesariamente ustedes. Entonces, acuérdense que cuando ustedes hacían el análisis de los programas, decían calcular posición en X, calcular velocidad, cuando hacen el análisis. No están pensando ya cómo van a calcular, simplemente dicen, para resolver este ejercicio, calculo, para hacer la posición X, calculo la velocidad y luego escribo los resultados. Prácticamente en esta parte de la 1 a la 22 es su análisis. ¿Sí ven? Si se fijan, ¿no? Esto es del análisis, porque todavía no están pensando cómo lo van a programar. Bueno, desde la 24 para abajo ya es en sí la programación, ¿no? Es las líneas de código que interesan para resolver su problema. Ok, entonces miren, si pensamos de la 1 a la 22, pues tendríamos que pensar netamente en el análisis de su programa. Como les decía, estas funciones, no importa quién las haya escrito, ustedes pueden hacer uso de ellas, no simplemente llamarlas. Puede ser que alguien ya escribió estas funciones. Bueno, les digo otra vez. En nuestro caso, como estamos aprendiendo y usando una herramienta para iniciar en programación, entonces lo que hacemos es escribir todo aquí dentro, ¿no? Yo utilizo el registro del Zoom, ¿no? Aquí para la asistencia, pero bien que me has de acuerdo porque es algo que me piden, ¿no? Por ejemplo, veo aquí que estamos 33 y ya está. Okay. Bueno, pasémonos a hacer otro ejercicio rápido y sí, es bueno que me haces de acuerdo porque si no, ya les voy a poner la encuesta, ¿no? Hagamos eso. Denme un ratito antes de que me lo... Voy a hacer por encuesta nada más, ¿ya? Añadir, ponemos una encuesta. Ahora me lo voy ahorita
Y la fecha de cierre la cerramos a las 9:10 ya. Opciones de respuesta. ¿Dónde está? Límite, ya vamos. Ya chicos, por favor. Bueno, es que en el video también ya me dice cuánto ha llegado. Ya, hagamos uno último antes de que esto termine. Para que luego puedan salir. Entonces, quiero hacer un programa para calcular el factorial. Esto es típico, ¿no? Pero lo voy a hacer por función. Entonces, definimos el n del número que quiero sacar el factorial, coma, y el i del iterador que voy a utilizar, ¿no? Esto lo vamos a hacer como entero. Entonces podemos hacer, miren, como les decía, destruir. Y la salida, pues esta será la entrada. Y podemos poner aquí la salida, que será el factorial como salida, ¿no? Factorial como entrada. Ya. Listo, entonces lo que voy a hacer aquí es... por ejemplo, podemos hacer ingrese el número del valor, ¿no es cierto? Entonces, si lo hacemos escribir, ingrese el valor de n para ponerle así. Y ponemos leer n. Bueno, y luego tendríamos que hacer el ciclo for, ¿no? Tendríamos que hacer for para i igual a 0, igual a 1, perdón. Perdón, como esto, acuérdense en el factorial es 1 por 2, por 3, por 4, si es el de 5, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, si es el de 6, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. ¿De acuerdo? Entonces hay que multiplicar y almacenar ese producto. Entonces lo que voy a hacer es fact igual a 1, como un producto, ¿no? Factorial igual a 1. Y entonces para... ¿Sí? ¿Qué pasa si es que para hacer una multiplicación le ponemos 0? Le definimos Es que si como 0. multiplicas por 0 va a ser 0 todo. Siempre. Claro, o sea, para el producto 1, para la suma 0, ¿no? Eso no se olvida. Ya ahí. Producto 1, sumas 0, ¿no? Siempre esa es la lógica. Ponemos hasta n, con paso de 1 a 0, ¿no? A 0. Ya, entonces el factorial, no típico, ¿no? El factorial es igual a factorial por i. Ya está el factorial. Entonces lo que hacemos es escribir el factorial. Escribir el valor del factorial de n, es 2 puntos, espacio, coma, factorial, ¿no? Ya. Así le ponemos punto y coma. Y leemos. Entonces pongamos el factorial de 3, ¿no es cierto? El factorial de 3, 6, ¿no es cierto? Si volvemos a reiniciar. El factorial de 5, 120, y ya está, ¿no? Ya está testeado. Pero entonces, quiero destruir esto. Voy a poner una lectura de datos
y voy a poner la función que me interesa, es el factorial. Ya, entonces, miren, vamos a poner una función f t que le voy a llamar factorial. Y aquí le tenemos que enviar pues el número del cual yo quiero obtener el factorial, ¿no? Entonces le ponemos la n. ¿Y qué pasa? Ah, no me deja usar porque debe estar reservado, ¿no? Entonces le ponemos la factorial propio. Le ponemos ese factor. Porque factorial es una palabra reservada de... Ahí ya estoy usando fact. Tampoco le puedo llamar como una variable que utilice factorial mi. Ya, mi factorial. Listo. Entonces, lo que hago aquí es meto este código y ya está. Sí. Hago command C, command V. Pero utilizo la variable que estoy trabajando, ¿no? ft, ft, ft. Entonces utilizamos la variable que quiero devolver. Esto es lo que quiero devolver. Ya, entonces en vez de hacer esto aquí, de una vez ya llamo la variable factorial. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es factorial es igual y llamo mi función. Factorial, calculé mi factorial. Y le envío la n que... Bueno, entonces testeamos esto. Le pongo play. Okay. Y aquí ponemos el valor. Por ejemplo, 3. Entonces el factorial es 6, de 5 debe darnos 120, de 10 debe darnos una infinidad de número. Y así, ¿no es cierto? Bien, entonces el factorial ya está testeado. Bueno, puedo escribir una función para leer n, ¿no es cierto? Entonces decimos, función, ese proceso ya está. Ponemos n minúscula, leer el valor del número, leer n. ¿De acuerdo? Ya, no vamos a ponerle datos de entrada, porque en realidad el usuario es el que me debe poner los datos de entrada. Entonces aquí me voy a escribir, le mando un mensajito al usuario, ingrese el valor del número, y aquí en leer le ponemos ya la n, ¿no? ¿Bien? Y ahora en vez de escribir todo esto aquí, lo que hago es simplemente pongo n y le digo leer n, ¿no? Llamamos a la función leer n. Entonces fíjense cómo esto va cambiando de parecer, ¿no? Perdón, va cambiando de forma. Y le damos play. Y debe darnos lo mismo, ¿no? Entonces dice, ingresa el valor del número. Entonces le ponemos 3. Ya queda mejor. Miren, el valor del factorial de 3 es 6. Y ahora este escribir también le puedo mandar afuera. Entonces aquí le ponemos una función escribir factorial. Entonces hago, ese ya no es una función, sino es un procedimiento. Entonces le ponemos su proceso o su algoritmo, me va a dar lo mismo. Le ponemos escribir resultado. Y tenemos que enviarle el resultado que queremos escribir. En este caso le voy a mandar el resultado del factorial. Y si queremos decirle que me imprima el número que quiero obtener, entonces le ponemos el número y el factorial. ¿Verdad? Entonces ya está fin del proceso. Y aquí escribimos, ¿no es cierto?, esta línea de código. Con X, le ponemos con B. Y acá lo que hago es simplemente llamar a este procedimiento, pero ya con las variables propias, ¿no? Aquí estoy escribiendo un procedimiento de manera general para imprimir cualquier número con cualquier factorial. Entonces tendría que poner una n para cualquier número y una f para cualquier factorial. Y aquí tendría que ya ser específico, ¿no? Quiero imprimir mi número y quiero imprimir mi factorial.
Bueno, fíjense en cómo cambió el programa principal. Recuerdo que este sería prácticamente nuestra lógica. Y aquí estarían las funciones que utilizamos para cumplir con esa lógica. Si ejecutamos, por ahí estaba, debe darme el mismo resultado. Entonces ponemos 3 y miren, el valor de factorial es 6. Y así distribuir de mejor manera esto. Bueno, chicos, les mando luego las... Chicos, les escribo la tarea a la plataforma. Que tengan un buen día, me conecto con el otro curso. Hasta luego.